Tratar de juntar estos dos videos, este video y de la semana pasada, este, poderlos compartir con ustedes después, ¿ok? Entonces, aquí nos encontramos una vez más vía Zoom, que en realidad pues no es lo preferido, ¿verdad? No es lo mejor, por decir así, pero por lo menos estamos conectados en esta noche. Y eso es importante, ¿verdad? Que la comunicación exista y que nosotros como una comunidad, como una congregación, estemos unidos de alguna manera u otra, ¿ok? Entonces, en esta tarde lo que voy a hacer esta es una continuación del capítulo 3 de esta serie, ¿verdad? La paradoja paulina, porque no terminé la semana pasada todo el contenido, entonces lo tuve que hacer en dos partes. Esta es la segunda parte. Y de lo que estuvimos hablando la semana pasada es esto, ¿ok? Lo que dice el apóstol Pedro es que Pablo es difícil de comprender, ¿verdad? Es lo que él dice. Y ya dijimos, ¿verdad? Qué tremendo es ese hecho, porque si a él se le hacía difícil, obviamente también a nosotros. Si decimos que las cartas de Pablo son fáciles, entonces estamos yendo en contra de lo que dijo Pedro, ¿verdad? Y eso sería un problema en sí, ¿verdad? Porque reconocemos que Pedro tenía un conocimiento mucho más que nosotros, tenía un acercamiento a Dios mucho más que nosotros, ah, lleno del Espíritu, ¿verdad? Todo eso lo que era Pedro y además pues era contemporáneo de Pablo, eran amigos, bueno, por lo menos se conocían, ¿verdad? Y trabajaron juntos. Entonces estamos identificando los problemas. ¿Por qué es que Pablo es difícil de comprender? ¿Verdad? La semana pasada toqué este tema, ¿verdad? Porque el primer problema del por qué es que no debemos de ignorar el frente del libro. Y desafortunadamente sí hay mucha gente en el cristianismo que ignora, tal vez no lo ignoran absolutamente todo, porque obviamente los cristianos leen el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque no todos. Pero si se ignoran muchas cosas, hay muchas cosas que en el cristianismo no se conoce de la ley de Moisés, ¿verdad? Y una de las razones es que se ignora es porque se dice que ya no es necesario, o sea, ya no es para el creyente del día de hoy. Y entonces se ignora, ¿verdad? El frente del libro. Y cuando ignoramos el frente del libro, miramos que hay ciertas contradicciones en las cartas de Pablo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces no puede existir eso, porque entonces le quitamos la validez, la fuerza, le quitamos la verdad a las palabras de Dios, porque la ley de Moisés proviene de la palabra de Dios. O sea, la ley de Moisés es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Ahorita vamos a mirar ciertos puntos de vista. Entonces, lo que vamos a estar mirando hoy, vamos a mirar el resto de estos problemas, que son 5 que nos quedan. El número 2, no debemos ignorar el contexto de los textos. También no debemos poner uno de los problemas es la confianza desplazada en doctrinas de hombres. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que significa eso un poquito más. Cuando ignoramos también el contexto histórico, se crea un problema. Ese es un problema, ¿verdad? Cuando no identificamos el contexto histórico de lo que está ocurriendo en las cartas de Pablo, entonces es difícil de entender, de comprender y es malinterpretado. Obviamente también existe una programación doctrinal establecida ya en nuestra mente como creyentes, ¿verdad? Como personas que estudian la Biblia y con el hecho de que nos enfocamos mucho más en el Nuevo Testamento,
existe una programación doctrinal general, ¿verdad? De años de enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia Católica que ha llegado hasta nosotros como protestantes. Y también cuando no entendemos el uso de la palabra ley en las cartas de Pablo, también ese puede ser un problema también por la razón por la cual Pablo es difícil de entender. Vamos a mirar el problema número 2, es que cuando ignoramos el contexto, nos metemos en problemas. ¿Ok? Por ejemplo, uno de las citas más famosas o que más se utilizan, ¿verdad? Cuando uno trata de hablar con la gente sobre la idea, por lo menos de considerar la idea de que posiblemente la ley de Moisés sea para nosotros, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la mente del cristiano, especialmente los que conocen la Biblia, se van a Romanos 6:14, que es un texto bien, bien famoso, muy bien conocido por mucha gente. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema es que cuando ignoramos el contexto, ¿verdad? De lo que está hablando Pablo, necesitamos conocer realmente qué es lo que está diciendo Pablo a la carta a los romanos en sí, ¿verdad? ¿Cuál es el punto en sí de la carta a los romanos? ¿A quién le está hablando y por qué les está hablando de esa manera? Y tal vez no tendríamos que ir ni siquiera tan profundamente así. Simplemente el contexto del mismo capítulo 6, tenemos que verlo todo, absolutamente todo, y mirar si realmente se está diciendo, porque aquí la gente, aunque no diga la ley de Moisés, inmediatamente piensa que se refiere a la ley de Moisés, aunque no dice la ley de Moisés, simplemente dice ley. Y ahorita nos vamos a meter en el problema número 6, donde vamos a hablar por qué esto es importante. Reconocer a cuál ley se está refiriendo es muy importante. Entonces, aunque no diga la palabra, la ley de Moisés, la gente automáticamente piensa que se está refiriendo a la ley de Moisés, ¿verdad? Pero hay muchas otras leyes de las cuales Pablo identifica. Y esa es una clave, ¿verdad? Porque el mismo texto está hablando de algo en particular. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Acaso diremos que la ley de Dios es pecado? ¿O que la ley de Moisés es pecado? El mismo Pablo dice que absolutamente no. La ley no es pecado. ¿Ven? Sí identifica lo que es pecado. Amén. Nos dice lo que es pecado porque es lo que hace la justicia de Dios. Dios determina lo que es moral y lo que es justo. Entonces, la ley fue dada, ¿verdad?, para identificar lo que es pecado. Entonces, la gente aquí piensa, ¿verdad?, que si ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia de Jesús. Pero esas dos cosas no es lo que dice el texto o el contexto. ¿Ok? Entonces, miramos que esto es muy famoso, pero ¿de qué está hablando en realidad? ¿De qué estará hablando este texto? Dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estabais bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? ¿La ley de Moisés o la ley de Dios? Si ya no estamos bajo la ley de Dios, entonces nadie va a poder ser juzgado. Si no existe ya la ley, si no hay una ley de Dios, dice que Dios no nos puede, no podemos ser condenados por la ley si no existe. Y además otro caso es, hermanos, es que la gracia no es nada nuevo, ¿verdad? Eso es unas enseñanzas de la dispensación, el dispensacionalismo que enseña, ¿verdad?, que ahora estamos bajo la dispensación de la gracia y que la dispensación de la ley quedó atrás, ¿verdad?, cuando viene, después de que muere Cristo en realidad. Pero eso no es así, hermanos. Esto es ignorar el contexto de lo que se está hablando, porque más adelante, al finalizar el texto en Romanos capítulo 6, él mismo está diciendo que ya no estamos bajo la ley del pecado,
Se está refiriendo a la ley del pecado, ¿verdad? Porque dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo en la ley del pecado, sino bajo la gracia. ¿Por qué digo que la gracia? ¿Por qué digo que la gracia no es nueva, no es un concepto nuevo? Bueno, en varias formas podemos mirar esto, ¿verdad? Porque si decimos que la gracia es algo nuevo, que estamos nomás nosotros bajo la gracia, entonces, ¿dónde queda Abraham? ¿Verdad? ¿Dónde queda Moisés? ¿Dónde quedan todos esos hombres? Quedarían, quedarían perdidos. ¿Ok? Pero el hecho de que la gracia se haya manifestado en nuestros tiempos, yo diría que es el clímax de la gracia. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz obviamente es el clímax de la salvación. No es por la cruz, sino por el sacrificio de Jesús, la sangre, ¿verdad? Que nos redime. Entonces miramos todo esto, ¿verdad? Que es parte de lo que estamos hablando, el contexto. Entonces no podemos basarnos en un texto solamente aislado, como lo hemos hecho por muchos años. En ninguna forma podemos nosotros tomar de un solo texto o de una sola frase en la Biblia y tomar hacer una doctrina de eso. Tenemos que ver a través de la Biblia qué es lo que se está hablando, ¿verdad? No podemos crear una doctrina de un solo versículo porque estamos con este mismo problema, ¿verdad? De ignorar el contexto. También existe otro texto, ¿verdad? Muy conocido en Romanos 10:4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando la gente mira este texto es muy conocido porque se utiliza para decir que Jesús es el fin de la ley. Es decir, el fin, ya se acabó la ley, Él fue el fin, ¿verdad? Entonces, el problema es realmente el contexto y también podemos mirar que esta palabra fin, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles son otras referencias. ¿Qué más puede significar esta palabra fin? Amén. Porque si Jesús es el fin de la ley, o en Cristo es la fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree, entonces tenemos que identificar qué es lo que significa. Porque pudiéramos utilizar otra palabra, ¿verdad? Pudiéramos decir que Jesús porque el objetivo de la ley es Cristo. Es decir, lo principal de la ley es Jesús. El objetivo, que es decir, que la Torá, la ley, nos dirige a Cristo, ¿verdad? Por eso Jesús muchas veces dijo, si le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, ¿verdad? Porque Moisés escribió de mí, refiriéndose a que Él es el objetivo de la ley. De igual manera, todos los salmos mesiánicos que existen, ¿verdad? Y todas las profecías mesiánicas que existen en el Antiguo Testamento se refieren a Cristo. Entonces, por eso es que Él es el objetivo de la ley. Lo principal, lo que nos dirige a Cristo, por medio de la ley somos dirigidos a Cristo. Entonces, si decimos que la ley no existe, entonces ¿cómo vamos a ser dirigidos a Cristo si la ley no existe? Y se supone que el objetivo de la ley es Cristo. Quedaremos desviados, ¿ok? Entonces, tomemos estos versículos que acabamos de revisar en Romanos y comparémoslos con este versículo y observe cómo Pablo aparentemente se volverá inestable. Dice Romanos 3:31, entonces, ¿derrocamos la ley por la fe? Dice, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Ahora, ¿qué significa confirmar? Establecer. ¿Establecemos la ley? ¿Ok? Entonces no puede estar hablando Pablo de dos cosas a la vez, ¿verdad? No puede estar hablando negativamente de la ley y luego positivamente de la ley aquí. Pablo tiene que ser constante. Si no, pues si Pablo no es constante en sus escritos, si encontramos una y otra contradicción, entonces una de dos cosas. O Pablo ha perdido la mente
tal vez está loco, es un hipócrita o es un mentiroso, pero reconocemos y sabemos que por la trayectoria y el testimonio de Pablo, hermanos, que él no es ninguna de esas cosas. Entonces, el problema es nuestra interpretación de lo que se está escribiendo y nuestra malinterpretación de lo que hemos aprendido también, ¿ok? Entonces, no podemos estar diciendo, no puede estar diciendo Pablo que nosotros por la fe confirmamos la ley y luego decir que el fin de la ley es Cristo. O sea, no tiene ningún sentido. No podemos separar las cosas, especialmente cuando son absolutas, ¿verdad? Y provienen de Dios. Por ejemplo, el hecho de que de la ley y la fe no significa que la ley y la fe estén peleados el uno con el otro. Amén. La ley es de fe, pues proviene del mismo espíritu que nos dio la fe. No puede estar el mismo espíritu de Dios enemistado entre sí mismo. Con todos estos términos, tenemos que conectar las cosas adecuadamente. Entonces Pablo nos dice que mantengamos la ley de Dios, pero dice que ya no estamos bajo la ley de Dios. Algo no está bien. ¿Será nuestro conocimiento o será Pablo que se está contradiciendo a sí mismo? Otro de los problemas, o el problema número 3, es la confianza desplazada en doctrinas de hombres, ¿verdad? O sea, uno de las cosas que ocurren es que nosotros como cristianos, desafortunadamente hemos recibido ciertos pensamientos, como dice Jeremías, hemos heredado mentiras de nuestros padres. Y no nos referimos a papá y mamá, sino a nuestros padres de la iglesia, ¿verdad? Es decir, en el primer siglo, después de que muere el apóstol Juan, surgen otros hombres que tomaron las riendas del liderazgo y ellos en su entendimiento por ignorar la ley, por haberse dividido de los judíos, ¿verdad? La iglesia católica romana se divide de los judíos y por eso es que surge la adoración ahora los domingos en vez del sábado, porque no querían nada que ver con los judíos. Los odiaban porque habían matado supuestamente al maestro, a Jesús, ¿verdad? Pero ¿por qué no se odian a sí mismos si fueron los mismos romanos que lo mataron? fue la mano directa de los romanos, ¿verdad? Pues ellos lo entregaron a los romanos. Entonces, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué no mejor desconfiar de los romanos, quienes fueron realmente los que lo mataron también? Ok, entonces miramos que la confianza, mucha gente en vez de investigar otros puntos de vista, por lo menos, y considerar otras opciones, nos enfocamos tanto, ¿verdad? En las doctrinas que hemos recibido de nuestros antepasados cristianos, de verdad, por ejemplo, Martín Lutero, ¿verdad? Que es uno de los padres también de la iglesia cristiana de los protestantes, en realidad, porque él fundó el movimiento protestante en aquel tiempo, y de él recibimos muchas enseñanzas y de la gente que pensaba como él también. Entonces de ahí, hermanos, surge todo este problema, ¿verdad? De las doctrinas, del malentendimiento de las enseñanzas de Pablo. Fíjense cómo dice aquí en bible.org, ¿ok? Fíjense cómo dice, cómo hemos doctrinado a la gente. Dice, uno de los profundos énfasis del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, es que los cristianos ya no están bajo el dominio de la ley mosaica. Esta verdad se expresa en términos inequívocos. ¿Se fijan? Y de varias maneras. Y estos son los textos que utilizan. Ya leímos Romanos 6:14, Romanos 7:1-14, Gálatas 3, bueno, casi todo el libro de la carta a los Gálatas, segunda de Corintios. Entonces se fijan cómo las mismas identidades y grupos bíblicos están enseñando a su gente. O sea, ellos dicen que ya no estamos bajo el dominio de la ley mosaica.
¿Y por qué? Porque a ellos se les ha adoctrinado de la misma manera, se les ha enseñado lo mismo. De la manera que interpretan Romanos 6:14, todos interpretan Romanos 6:14 casi igual, ¿verdad? Tendríamos que mirar, regresar a otras personas, ¿verdad? Que han escrito sobre este texto, porque hay tantos midrash, hay tantas enseñanzas sobre un solo texto, ¿verdad? De miles de personas a través de la historia. Entonces, pero predomina el hecho de que en Romanos 6:14 está hablando de que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesús, ¿verdad? Que es un error. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Todos estos textos supuestamente son términos inequívocos de que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Fíjense. Entonces, ya está la gente doctrinada de esa forma, y para sacarlos de ahí, sacarlos de una doctrina, hermanos, es bien difícil, porque el problema, les voy a decir cuál es el problema que en mi punto de vista existe. La gente en el cristianismo no quiere ver otros puntos de vista, porque piensan que otras doctrinas son doctrinas de demonios, ¿verdad? Y entonces la misma Biblia nos enseña a tener cuidado de otras doctrinas, ¿verdad que sí? Entonces, por eso muchas veces cuando uno quiere tener un diálogo con un cristiano de diferentes denominaciones, ellos ya están cimentados en su doctrina. Entonces, a las otras doctrinas, a los alrededores, las miran como extrañas y malas. Entonces, no se atreven ni siquiera a considerar la información. Ese es el problema. Aunque no somos enemigos, ¿verdad? Todos creemos en Jesús, en Cristo Jesús. Todos creemos en Dios, tal vez en diferentes formas, si son tres o si es dos o si es uno. De todos modos, seguimos creyendo en lo mismo, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Pero aún nosotros mismos estamos como en pleito, el uno con el otro, ¿verdad? Aunque creemos en la misma Biblia, las mismas escrituras, estamos en pleito los unos con los otros. Y entonces creo que eso es un problema, porque yo también estoy en la misma forma y cada uno de nosotros estamos en lo mismo. Si alguien se enseña algo diferente, algo extraño que no estamos acostumbrados, inmediatamente ponemos una barrera y no permitimos que esa persona venga y nos enseñe algo nuevo o un punto de vista diferente. Fíjense cómo enseña John MacArthur. John MacArthur es un hombre muy conocido, es un predicador, ¿verdad? Muy famoso, y tiene unas grandes predicaciones, yo diría, ¿verdad? Tiene un entendimiento, pues sí, muy sabio. Pero fíjense las palabras que él dice ahí en gti.org. Dice: creemos que las regulaciones del Antiguo Testamento que gobiernan la observancia del sábado son aspectos ceremoniales, no morales, de la ley. Como tales, ya no están en vigor. ¿Se fijan? Ya no están en vigor. ¿Qué acaso eso no va en contra de lo que dijo Jesús en Mateo 5:17-21? Yo diría que sí. Sino que han fallecido junto con el sistema de sacrificios, el sacerdocio levítico y todos los demás aspectos de la ley de Moisés que prefiguraban a Cristo. Entonces miramos cómo John MacArthur empieza a categorizar la ley de Dios basándose en sus propios paradigmas de interpretación. Es decir, qué curioso que nosotros, yo sé que sí, tal vez sí exista aspectos ceremoniales de la ley y otros morales. Es probable, ¿verdad? Lo hemos escuchado creo que Rico Cortés habla mucho de esto, el hermano Walter Agosto. Pero ¿quién determina lo que es ceremonial y lo que es moral? Porque si está diciendo que el sábado que el Señor nos mandó guardar cae en los aspectos ceremoniales del sistema de la ley, entonces cada quien podemos determinar eso. Yo puedo decir que el adulterio es parte de un aspecto ceremonial, ¿verdad? Y que no es lo moral. Entonces yo puedo cometer adulterio y decir que es ceremonial, que ya no tiene nada que ver, ¿verdad? O lo que sea, es simplemente un mal ejemplo tal vez. Pero lo que estoy diciendo es quién determina si algo es ceremonial o si algo es moral en la ley de Dios. Y eso es interesante porque
el día de guardar el Shabbat es uno de los mandamientos principales de la ley de Dios. Amén. Pues es uno de los primeros 4. Entonces, ¿por qué decimos como cristianos o hemos pensado que es moral o que es ceremonial y no moral? Entonces, ese es el problema, hermanos, que existe, ¿verdad? Que el movimiento cristiano, en muchas enseñanzas de hombres muy famosos, de hombres con una inteligencia tremenda, ¿verdad? De elaborar mensajes poderosos y a la gente les encanta, ¿verdad? Cómo enseña esta gente. Y todo eso, ellos mismos lo han adoptado de alguien más y ellos se lo están dando a la siguiente generación. Miramos otra vez otro ejemplo de cómo piensan los cristianos, ¿verdad? Hoy en día en cuestión de la ley de Moisés. Esto es en equip.org. Ahí hay un podcast que se llama Bible Answer Man, donde hay un artículo que se llama Si debemos guardar el Shabbat, y dentro de ese artículo hay un área donde habla de la apostasía o libertad cristiana. Y dice lo siguiente: el Nuevo Testamento registra varias luchas que tuvo la nueva iglesia cristiana para romper las cadenas de un antiguo sistema de leyes que mantenía a muchos en su religión anterior, el judaísmo. Qué interesante que lo llaman cadenas, ¿verdad? O sea, la ley de Moisés en la mente del cristiano son cadenas. Es una esclavitud que el Señor nos brinda. ¿Se fijan? Entonces todo esto lo toman de ciertos versículos de las cartas de Pablo, ¿verdad? En fragmentos. Entonces toman ese texto y lo adoptan a sí mismos y ellos dicen que Pablo, o sea, utilizan a Pablo para decir que Pablo dijo que la ley de Moisés son cadenas, o que la ley de Moisés es esclavitud, o que la ley de Moisés es un yugo que nadie pudo llevar. ¿Se fijan? Entonces, pero lo curioso, miren cómo sigue diciendo, el lenguaje de la ley miren el lenguaje de la ley como una prisión, llamando a la ley de Dios los grilletes de un antiguo sistema de leyes que mantenían a muchos en su religión anterior. ¿Se fijan? Este es el lenguaje que se utiliza. Este es el lenguaje que se utiliza en las redes. Este es el lenguaje que se utiliza en las enseñanzas, en las predicaciones. Entonces, cuando ya está saturada la gente de ciertas enseñanzas y de ciertas formas de enseñanzas en las cartas de Pablo, hermanos, esa gente mira la ley de Moisés como una prisión, como grilletes, como cadenas que estaban atadas en el judaísmo, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la Biblia de sí misma o de la ley de Moisés. Pues los mismos salmistas, ¿verdad? Dice que la ley es libertad, que el guardar tus mandamientos son una delicia, que son una bendición. ¿Qué es lo que le dice a Josué? ¿Verdad? Dice que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, porque si haces todas estas cosas te va a ir bien. Es una bendición, no una maldición, pero es como la gente lo ve en la cristiandad. Miran la ley de Moisés como una maldición que proviene de Dios, porque fue Dios quien la dio en el Sinaí. Eso es lo interesante cuando miramos todas estas cosas en ciertas piezas y nos hacemos ciertas preguntas, que es como yo comencé, ¿verdad? A creer de cierta forma diferente, ¿verdad? Como ahora. Y obviamente no lo tenemos todo figurado, pero nos damos cuenta que sí hay muchas controversias dentro del Nuevo Testamento, especialmente con las cartas de Pablo, y dentro del mismo Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues hay unas controversias entre Pablo mismo en sus escritos, con los escritos de Santiago, por ejemplo, ¿verdad? Parece ser que Pablo está luchando en contra de Moisés, porque si guardar la ley de Moisés es judaizar y es una hipocresía, entonces
Moisés, hermanos, era un hipócrita. Pero curiosamente es que lo miramos hablando con Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahí? En la transfiguración de Jesús estaba Moisés y estaba Elías. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Hablando con un hipócrita que es Moisés, porque él judaizó a todo el pueblo, a todo pueblo de Israel. Amén. Entonces, existen todas estas controversias que desafortunadamente mucha gente no alcanza a ver, hermanos, aunque uno se los diga, ¿verdad? Poquito a poquito les das haciendo preguntas. Yo les digo porque yo mismo he estado experimentando estas mismas luchas, ¿verdad? Con la gente, tratar de penetrar su mente con ciertas con ciertas razones, con ciertas preguntas de una manera bien sencilla, ¿verdad? Y la gente muchas veces no quiere ni siquiera tomar el tiempo de tener una conversación genuina, ¿verdad? Sobre estas cosas. No todos, pero mayormente. También existe otro problema, que es el problema número 4, es de ignorar el contexto histórico de las cartas de Pablo, ¿verdad? Específicamente, pero eso incluye toda la Biblia. Pablo sigue siendo igualmente confuso en Corintios. Fíjense cómo dice 1 Corintios 7:19. Porque ni la circuncisión cuenta para nada, ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ok, este texto también es muy usado por los cristianos que se oponen, ¿verdad? A todo lo que estamos enseñando ahora, en cuestión de la validez, de la vigencia de la ley de Moisés en nuestras vidas, cómo es aplicable a nosotros. Mucha gente utiliza este texto, ¿verdad? Decir que la circuncisión no es nada y que la incircuncisión tampoco, ¿verdad? Sino el guardar los mandamientos de Dios. El problema es que parece ser que Pablo se está contradiciendo a sí mismo, aún en este mismo texto. Porque si está diciendo que la circuncisión nada es, realmente se está refiriendo a que la circuncisión que Dios mandó a Abraham nada es, entonces está blasfemando en primer lugar contra la palabra de Dios y luego se está contradiciendo a sí mismo porque dice, sino guardar los mandamientos de Dios. La pregunta aquí es, si la circuncisión es un mandamiento de Dios o no. Sabemos que es un mandamiento de Dios. Amén, que fue dado a Abraham y a su descendencia. Entonces Dios se lo dio a los que tienen fe, pues Abraham es el padre de la fe. ¿Se fijan? Si Abraham no fue salvo, hermanos, por la circuncisión. Abraham fue salvo porque Dios lo salvó. Dios le dio el llamamiento. Dios lo purificó. Dios lo limpió. Dios trató con Abraham. Pero se le dio el mandamiento de la circuncisión, ¿ok? Como señal del pacto que Dios había hecho con él. Es una señal del pacto, es todo lo que es. Ahora, no digo todo lo que es como si fuera algo vano, como si no fuera importante. Obviamente es muy importante porque Dios mismo le dice al pueblo que si no llevan a cabo este mandamiento, esta señal del pacto, entonces iban a ser cortados de su pueblo. Una y otra vez Dios, no Moisés solamente, sino Moisés a través de Dios le dice al pueblo que el que no lleve a cabo la circuncisión, entonces ¿cómo puede decir Pablo que no es nada si Dios mismo está diciendo que es algo muy importante para él, que él lo estableció de esa forma? Y luego miramos, como les dije, esta frase, sino guardar los mandamientos de Dios. Entonces, algo más nos debemos de dar cuenta, hermanos, por lo menos que Pablo tiene que haber estado hablando de algo diferente. Tal vez nunca vamos a saber realmente lo que está hablando Pablo, pero por lo menos nos debemos de dar cuenta que es imposible de que Pablo se esté refiriendo a la circuncisión que Dios le dio a Moisés, a Abraham y a toda su descendencia. Es imposible. De algo más estaba hablando Pablo. Lo que hace complicado es que la circuncisión es un mandamiento de Dios. Pablo es difícil de entender porque parece estar hablando por los dos lados de su boca.
Por un lado está a favor de la ley de Dios, observar la ley de Dios y enseña la ley de Dios. Por otro lado, Pablo parece estar hablando en contra de la observancia de la ley de Dios, la llamada esclavitud, y dice que ha sido abolida. Aquí hay otro ejemplo de por qué es importante comprender los debates del primer siglo. Entonces, ¿a cuál circuncisión se estaba refiriendo Pablo? Se los voy a poner simple. Lo que Pablo realmente estaba diciendo, hermanos, es que está hablando de la unificación la unificación de Israel, ¿verdad? Porque el problema existía en el primer siglo y hasta el día de hoy, que una secta de los fariseos que miramos ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, miramos que se levantaron personas que no fueron enviadas por los apóstoles, lo hicieron por su propia cuenta, por su propio celo equivocado de que los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos. Pero la circuncisión nunca ha determinado eso, hermanos. Les acabo de enseñar y decir el ejemplo de Abraham. Abraham no fue salvo por la circuncisión. La circuncisión no es para la salvación. La circuncisión es una señal del pacto. Amén. Entonces, a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo posiblemente es porque ni el judaísmo es nada, ni el ser gentil es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo está hablando de una unificación, ¿verdad? Porque de los dos pueblos Dios hizo uno. Ese es el punto de toda la Biblia. Ese es el mensaje primordial, en mi punto de vista, de lo que Dios está haciendo con su pueblo, ¿verdad? Porque eso lo miramos desde la ley de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 33, por ahí, ¿verdad? Donde él mismo les dice, ustedes me van a ofender, se van a olvidar de mi Torah y yo los voy a esparcir entre todas las naciones. Y eso sucedió, ¿verdad? En el tiempo del rey Roboam y Jeroboam, cuando Jeroboam, ¿verdad? Fueron separadas el pueblo de Israel en dos tribus para Judá y para Roboam, 10 tribus para Jeroboam. Se metieron en la idolatría, Dios los esparció por medio de Asiria, que vino y los tomó cautivos y fueron esparcidos entre todo el mundo. Entonces también miramos, ¿verdad? En los profetas, creo que es en el profeta Abdías, si no me equivoco, tal vez estoy equivocado, donde el Señor dice que se divorcia de la casa de Israel. Entonces, literalmente, hermanos, miren, el problema es que estaba pensando hoy, es que la gente quiere espiritualizar la Biblia completamente. Todo lo que está en la Biblia, todo es espiritual, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta las cosas literales. Y tenemos que, y lo hacemos en cierta forma, pero en otras áreas no queremos espiritualizarlo. Por ejemplo, las profecías mesiánicas que iba a cumplir Jesús en su ministerio, ¿eran físicas o eran espirituales? Eran físicas. Por ejemplo, antes de que Jesús naciera, que antes que el Mesías naciera, se identificó dónde iba a nacer, en Belén de Judea. El hecho de que iba a venir, iba a entrar triunfante a Jerusalén en un burrillo de asna, ¿verdad? Eso fue algo físico, algo literal que ocurrió. No es que nomás iba a ser un burrito espiritual. No, era real, era físico, literal lo que ocurrió. Entonces, ¿dónde nació Jesús? ¿Cómo entró triunfante? ¿Cómo murió? Todo su ministerio, todo era una profecía espiritual, por decir así, porque fue dada por el Espíritu de Dios, que fue revelada a esos hombres de aquel entonces, pero se cumplió física y literalmente. No era solamente espiritual. Es más, todas las enseñanzas de Jesús que Jesús dio, ¿verdad? En todas sus parábolas, ¿eran espirituales o eran físicas? Bueno, utilizó lo físico para dar un trasfondo espiritual. Entonces hay una conexión que no podemos dividir. De la misma forma, las profecías
que dijeron los profetas, que hicieron los profetas en la antigüedad, hermanos, eran literalmente lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando el profeta habla sobre la separación, sobre la carta de repudio, la carta de divorcio que Dios le dio a las 10 tribus, es algo literal que ocurrió, algo espiritual, pero algo literal. Bueno, fue espiritual, ¿verdad? Porque Dios lo dijo de esa forma, o sea, fue el Espíritu de Dios. Fue Dios mismo que habló de esa forma, pero literalmente las 10 tribus fueron cortadas. Ya no tenían acceso a Dios, ¿verdad? Hasta que vino la redención en Jesús. Entonces ahí es cuando vuelve a unificar a Israel, vuelve a tomar ahí donde, porque él mismo dice, ¿verdad? Con el profeta dice que aquí donde te estoy diciendo, ya no eres mi esposa, te volveré a llamar mi esposa. Entonces todas las enseñanzas primordiales, esenciales del Antiguo Testamento, de los profetas, es la idea de la unificación del pueblo de Israel. Pero lo que sucede, desafortunadamente, es que muchos cristianos ni siquiera saben de esto. Yo les digo porque yo era uno de ellos. Y era un ministro predicando de estas cosas y mucha gente ni siquiera identifica todo lo que estoy diciendo ahorita. Miren, continuamos con lo mismo, ¿verdad? Cuando no consideramos lo que está pasando históricamente, existen otros problemas en los textos de Pablo, ¿verdad? En las cartas de Pablo. Muchos sugieren que seguir la ley de Dios es una tontería y significa que has sido embrujado porque uno no está obedeciendo la verdad. No estás obedeciendo la verdad, perdón. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, cómo les escribe. Dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o para haber oído con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Oh my God, look at that. Fíjense, hermanos, ahí está la respuesta en el mismo texto. Una pregunta, porque esto me lo han dicho a mí varias veces. Me están diciendo que yo comencé en el Espíritu, ¿verdad? En el cristianismo pentecostal, ¿verdad? Que recibí el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas y ahora vas a terminar en la carne obedeciendo la ley de Moisés. Bueno, mi pregunta es, si la ley de Moisés proviene de la carne, eso significa que proviene del ser humano o que proviene del enemigo, ¿verdad? Que viene de lo malo, de la oscuridad. Pero entonces, ¿por qué pues vemos en Éxodo, en el libro de Éxodo, que fue Dios quien llamó a Moisés al monte y que fue Dios mismo con su dedo escribir los 10 mandamientos en tablas? Entonces, si eso es carnal, si la ley de Dios que le dio a Moisés es carnal, entonces ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué hacemos pues? ¿Para qué creer en la Biblia? Si es carnal, dice el apóstol Pablo, hermanos, que la ley es espiritual y que fue dada por Dios, por disposición de ángeles. Entonces, si la ley es buena, si la ley es santa y espiritual, si la ley, porque ¿qué dicen los salmos, verdad? Que bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. ¿Qué acaso el meditar en la ley de Dios es en la carne? Pero el apóstol Pablo nos dice cuáles son los designios de la carne y no tiene nada que ver con la justicia. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que determina el apóstol Pablo, creo que es en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5 por ahí.
que da una lista de lo que proviene, qué es la carne o qué proviene de la carne, cuáles son los frutos de la carne, pues, ¿verdad? Que son hechicería, que son pleitos, maledicencias, borracheras, orgías. ¿Acaso todas esas cosas no las prohíbe Dios en la ley de Moisés? Claro que sí. Claro que sí, Dios las prohíbe porque es lo mismo, es el mismo mensaje que estaba predicando Moisés y lo que está predicando el apóstol Pablo. No hay ninguna diferencia, pero la gente piensa aquí, en este texto, que los Gálatas, porque ahora están siendo judaizados y están guardando la ley de Moisés, pero no es el contexto, no es lo que está hablando Pablo. Pablo está diciendo que los Gálatas, amén, están regresando a la carnalidad, a la idolatría donde antes vivían. Por eso dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? ¿Acaso la ley de Dios es una hechicería? ¿Proviene de la hechicería? Por supuesto que no. Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el haber oído con fe? Tan insensatos, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Ahora estaban regresando a los deseos de la carne. Eso es el problema. Amén. No es que es más, no estaban guardando la ley de Moisés. Ese fue el otro problema. Estaban viviendo en la carne, en el pecado, en la maldad, después de haber recibido a Cristo, como muchos cristianos hoy en día. Ese es el problema. Porque fíjense, aquí lo tengo. Miren, cómo dice el Salmo 119. Si la ley de Moisés es carnal o proviene de la carne, entonces, ¿por qué dice el Salmo 119, 142? Tu justicia es justa para siempre y tu ley es verdad. Tu ley, tu Torah es verdad. Tu ley es verdad. Entonces, ¿es verdad? ¿Pero es carne? ¿Es de la carne? Oh, no tiene ningún sentido, disculpen. No quiero ser así, ¿verdad? Quiero ser serio. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada uno de tus justos mandatos permanece para siempre. ¿Cómo puede estar hablando así el salmista si la ley de Dios es mala? Si la ley de Dios proviene de la maldad, de la carne, la ley de Moisés proviene de la carne. No, hermanos, la clave aquí son las obras de la ley. La clave aquí es ahora terminarán en la carne. La ley de Moisés no proviene de la carne. No. El problema número 5 es una programación doctrinal, aunque ya casi la otra es un poco similar, ¿verdad? Pero existen 3 barreras doctrinales principales de alguien que quiere entender a Pablo, ¿verdad? Esas 3 expresiones comunes que hemos escuchado, por ejemplo, los que estaban bajo la ley de Moisés estaban bajo servidumbre que terminó con Jesús, quien nos liberó. O sea, piensan que Jesús nos liberó de la ley de Moisés, o sea, la ley de Dios, porque es sinónimo. Ya se los he enseñado, ¿verdad? Hay textos, por ejemplo, en Daniel, que dice que la ley de Moisés es la ley de Dios. Obviamente, la ley de Moisés no fue creada por Moisés. La ley de Moisés no fue creada por Moisés, no vino de la mente de Moisés. Así se conoce porque él fue elegido para darla al pueblo de Israel, ¿verdad? Él fue el intermedio que Dios usó para dar su palabra, para dar su ley, su Torah, sus instrucciones. Así se conoce, hermanos, pero no es como si Moisés se sentó, ¿verdad? Por ahí, bueno, puede ser que la gente así lo crea, pero no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que fue dada por Dios y tendría la gente que leer, ¿verdad? La ley de Moisés, que lean Génesis a Deuteronomio una y otra vez y vean cómo habla, cómo dice Moisés que estos mandamientos que yo os doy no provienen de mí, sino son tal y como Dios me los dio, se los estoy dando a ustedes.
¿Cómo iba a provenir de Moisés? Si venía de Moisés, directamente de él, como por ejemplo el Corán que viene de Mohammed, pues sí, entonces estuviéramos en grandes problemas, ¿verdad? Si la ley de Moisés provino así como el Corán, entonces sí, tendríamos que no obedecer la ley a Moisés, pero no fue así. La ley de Moisés es de Dios, es palabra de Dios, directamente de la boca de Dios. Simplemente Moisés es el profeta que Dios utilizó para exponer su palabra. Entonces, ¿cómo es que nos va a librar Dios de su propia palabra? O Jesús, porque la gente dice que Jesús es Dios, ¿verdad? Si Jesús escribió la ley de Moisés, digamos así, porque Él es Dios, entonces, ¿cómo Él vino a deshacer su propia ley? ¿Sus propias instrucciones? O sea, Él nos liberó al pueblo de esclavitud y les dio libertad para que anduviesen en la libertad de los mandamientos y luego los libra de esa libertad, ¿o cómo? No tiene ningún sentido. Nadie podría hacer todo lo que exige la ley. Por eso necesitamos a Jesús. La ley era una maldición que Jesús vino a eliminar. Fíjense. Así lo ve la gente, hermanos. Lo curioso es que la maldición que proviene de la Torá, de la ley, es el no obedecerla. Eso es lo curioso. Que así es como dice, maldito, ¿verdad? Que no permaneciere en todos los mandamientos de las instrucciones de Dios. Sí, es maldito. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119, verso 25? Dice, malditos los que no guardan tu Torá. Malditos los que no guardan tu ley. Eso es lo que dice. No dice que malditos por guardar la ley, dice malditos por no guardar la ley. Okay. Entonces, cuando la gente dice, ¿verdad? De que nadie podría hacer todo lo que exige la ley, por eso necesitamos a Jesús, eso se le conoce como una pista falsa. Una pista falsa es una expresión figurativa que se refiere a una falacia lógica en la que una pista o pieza de información es o tiene la intención de ser engañosa o distraer del tema real en cuestión. Nadie, fíjense aquí, nadie está sugiriendo que uno necesita hacer toda la ley de Dios para intentar reemplazar lo que Jesús hizo en la cruz. Eso sería simplemente absurdo. Necesitamos ser perdonados por nuestros pecados pasados y futuros, pero hay otras razones muy válidas y muy bíblicas para guardar la ley de Dios. Bueno, ¿por qué debemos guardar la ley de Dios? Porque según el Salmo 119 nos trae libertad. El camino de amar a Dios, según 1 Juan 5, 2 al 3. ¿Verdad? ¿Cómo es que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Nos mantiene alejados del pecado, según 1 Juan 3, 4. Es verdad, Salmo 119, versos 142. Y es que es lo que hizo nuestro Mesías como nuestro ejemplo. 1 Corintios 11. Entonces, básicamente, no debemos guardar la ley de Dios para nuestra salvación, sino debido a nuestra salvación. Eso quiero que quede bien claro. Aquí no estamos diciendo que nosotros guardamos la ley de Dios para ser salvos, porque es lo que la gente piensa. No es para nuestra salvación. Reconocemos que Jesús es nuestro Salvador por medio de lo que Él hizo. Pero eso no significa que no guardamos la ley de Dios, la ley de Moisés. Amén. Esa es la justicia de Dios para el que es salvo. Amén. Esa es la diferencia. Oh, ok. Mucha gente piensa que cuando nosotros guardamos la ley de Moisés o que decimos, ¿verdad?, que la ley de Moisés es aplicable para nuestras vidas, piensan que nos convertimos en judíos, ¿verdad? Nos dicen judaizantes o que ya no somos de otra religión. Y es difícil, ¿verdad?, tratar de explicar estas cosas a la gente, porque ya la gente está programada para pensar de esa forma. Esa es la corriente principal del cristianismo, como lo ve toda la gente, ¿verdad? Dice, el judaísmo
es la creencia de que uno debe de guardar la ley de Dios para la salvación. Lo interesante de todo esto, hermanos, de este pensamiento es que no es verdad. Por ejemplo, en Hebreos 11, dice que Moisés, por la fe, desechó las cosas que le ofrecía Egipto como príncipe de Egipto. Prefirió decir que él era un hebreo, ¿verdad? Y ser vituperado por los mismos egipcios. O sea que por la fe Moisés hizo todas estas cosas. Y él mismo sabía la función de Cristo, según Hebreos. Entonces, ellos sabían que no era la ley en sí que los salvaba, que iba a venir un Salvador, un Redentor. Porque si no fuera de esa forma, si fuera que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento salvaba, entonces ninguno de ellos pudo haber sido salvo. Pues lo que yo sigo diciendo, no, ¿dónde quedó pues Moisés? ¿Acaso Moisés no fue salvo porque el sistema sacrificial de entonces no lo salvó? ¿Dónde quedarían todos? ¿Dónde quedaría Josué? Los hombres de la fe, todos los reyes. ¿Dónde quedó David? Él guardaba la ley. Él llevaba a cabo los sacrificios continuamente. Amén, los que estaban ordenados en la ley de Moisés. ¿Dónde quedó Daniel? ¿Dónde quedaron los profetas Ezequiel, Jeremías, Isaías? ¿Dónde quedan ellos? Bueno, ellos quedan, hermanos, salvos aún por Cristo. Cristo los salvó a todos ellos. Ellos no fueron salvos por sí mismos ni por la ley que guardaron. Fueron salvos por Cristo. El sacrificio de Jesús es eterno, es eterno. Eso significa que cubre a todos antes y después. No solamente desde que muere Jesús en adelante. No, eso no es eterno. Es eterno desde la fundación del mundo. Entonces ellos conocían, porque pues Jesús dice que Abraham sabía lo que él iba a llevar a cabo. Abraham sabía, Moisés sabía, los profetas sabían lo que iba a venir a hacer Yeshua en la cruz, lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Entonces, ni siquiera ellos fueron salvos por la ley. Ellos fueron salvos por lo que hizo Jesús en la cruz, por la redención de Cristo, por la sangre del Cordero. Pues dice Hebreos que la sangre de los machos cabríos no quita el pecado, solamente los cubre. Por eso es que esos sacrificios eran figura de lo que iba a llevar a cabo Jesús en la cruz. Si no, ellos no pudieron ser salvos. Todos quedaron condenados. Oh, mucha gente no entiende eso. El cristianismo se distingue del judaísmo, la religión de la ley, con la idea de que el primero es una religión de fe y amor, mientras que el judaísmo es una religión de obras. Así lo ve la gente. Piensan que son dos religiones en una sola Biblia, hermanos. Amén. Lo curioso de todo, o lo interesante, tan fácil, es de que Jesús era judío, ¿verdad? Siempre lo fue. Dice que es el rey de los judíos. Eso me lo dijo el hermano Javier y hasta que me ayudó, ¿verdad?, a comprenderlo. Jesús es el rey de los judíos. Entonces, ¿qué diríamos? Si no eres judío, Jesús no es tu rey, pues. Jesús es el rey de los judíos. Jesús es el rey, amén, de toda la tierra, pero específicamente ahí dice el rey de los judíos. El apóstol Pablo, les digo una vez más, nunca dijo ser cristiano, siempre dijo ser judío. Si ustedes miran en el libro de los Hechos, entonces si ser judío es malo, entonces, porque Pablo dijo que uno no es judío en lo físico o en lo exterior, sino en lo interior. Muchas otras formas, ¿verdad? La salvación proviene de los judíos. Dice que los judíos se les fueron reveladas toda la palabra de Dios, las cosas profundas de Dios fueron reveladas a los judíos. Entonces, no, hermanos, no se trata de religión en realidad. Desafortunadamente, sí, el judaísmo ya se ha creado como una religión,
y el cristianismo también. Pero ¿qué es lo que todos enseñan? Oh, no, es que no, Dios no es una religión. Dios es una relación, ¿verdad? Lo que dicen, ¿sí o no? Entonces, el problema es que nos hemos dividido en religiones. Y lo curioso es que la palabra religión solamente ocurre una sola vez. En un solo texto en toda la Biblia, que es ahí en Santiago. Santiago menciona la religión pura, ¿verdad? Y sin mancha es la de cuidar a los huérfanos, de hacer el bien, de vivir en justicia. Eso es lo que dice. No es una religión, hermanos. Entonces, lo que sucede es que el hombre las dividió en religiones y ahora tenemos, por un lado, el Antiguo Testamento, el judaísmo y en el Nuevo Testamento. Pero ¿dónde quedan pues todos los demás? ¿Dónde queda Pablo? ¿Dónde queda Pedro? ¿Dónde quedan todos los escritores del Nuevo Testamento si ellos eran judíos? ¿Dónde quedan ellos? ¿En medio? ¿Qué horas son? Ya ni sé ni qué horas son. Hay otros problemas, ¿verdad? Quisiera leer todo esto. Bueno, el problema número 5, espero que ya por lo menos esté. Quiero establecer esto. Porque muchos dicen, además, tendría que leer esto. Bueno, lo voy a leer porque es muy importante esta sección. Dice, el cristiano vive bajo la ley de la libertad. Es lo como piensa, ¿verdad? William Barclay dijo esto. El cristiano vive bajo la ley de la libertad y por la ley de la libertad será juzgado. ¿Qué significa la libertad? Lo que quiere decir esto es, a diferencia del fariseo y el judío ortodoxo, el cristiano no es un hombre cuya vida esté gobernada por el exterior. Presión de toda una serie de reglas y de reglamentos que se le imponen desde el exterior. Se rige por la compulsión interior del amor. Sigue el camino recto, el camino del amor a Dios y del amor a los hombres, no porque alguna ley exterior lo obligue o a no lo haga porque cualquier amenaza del castigo lo atemorice para hacerlo, sino porque el amor de Cristo dentro de su corazón lo hace desear hacerlo. Entonces, claramente existe la creencia de que la antiley es libertad, pero la Biblia no está de acuerdo con lo que dice esto. La ley de Dios es libertad. ¿Qué dice Jesús? Fíjense, Mateo 35:40, por favor, márquelo ahí. Dice, uno de ellos, un abogado le hizo una pregunta para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Moisés? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Wow. Entonces este hombre, William Barclay, dice que el cristiano se ama a todos, ¿verdad? Por el espíritu que recibió. Y no hay cosas exteriores que le digan que tenga que amar, sino que proviene de sí. Pero lo curioso es que Jesús dice que toda la ley, el Tanaj y los profetas se basan enteramente y completamente en el amor. Toda la ley de Moisés se basa en el amor. Toda. Todos los mandamientos tienen que ver con amar a Dios o amar al prójimo. That's it. Entonces, ¿cómo podemos decir que los judíos no tienen amor? ¿Que los judíos no tienen fe? Por supuesto que no. Entonces tenemos que entender el uso de la palabra ley, ¿verdad? Nos vamos a meter más en esto en el próximo capítulo, entonces no voy a hablar mucho aquí. La ley, ¿verdad? Que proviene de la palabra nomos en el griego, y la palabra nomos se utiliza en la Septuaginta
¿verdad? Cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, porque la Tanaj estaba escrito en hebreo primordialmente, hubieron unos 70 hombres que escribieron la Biblia, ese Tanaj, el Antiguo Testamento, en griego. Y la palabra Torah en el hebreo se tradujo como nomos en el griego. Y es como la leemos en el Nuevo Testamento, nomos. Porque el Nuevo Testamento primordialmente fue escrito, según la evidencia, en griego, aunque hay evidencia de que hay escritos en el hebreo también. Entonces, la palabra ley es importante entender. ¿Ok? Nomos es en griego y Torah es en hebreo. Y la palabra ley obviamente es en español. Aquí están unas referencias, ¿verdad?, que vamos a estar mirando en el siguiente capítulo. Estas son las leyes que menciona el apóstol Pablo ahí en Romanos, primordialmente en Corintios. Habla primeramente de la ley de Dios, menciona la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida, la ley de la fe, la ley de la justicia, la ley de Cristo, las leyes gubernamentales, ¿verdad? También. Ay, Señor, tenemos que hacer todas estas cosas y mirarlos. En conclusión, ciertamente es difícil comprender al apóstol Pablo, entenderlo, especialmente después de tantos años de cambios y de doctrinas de hombres que hemos recibido, ¿verdad? Por eso es difícil de entenderlo, considerando todas estas cosas y otros problemas que han de existir por ahí circulando, ¿verdad? En las enseñanzas. Sí es difícil de entender a Pablo. Debemos recordar que Pablo era completamente y absolutamente judío y nunca dejó de serlo. Con esto en mente sería imposible que él hablase en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Por eso concluimos que no debemos culpar a Pablo al ser malinterpretado. No es la culpa de Pablo, hermanos, como muchos lo tienen de esa manera en Raíces Hebreas. Mucha gente no quiere leer a Pablo, porque piensan que realmente Pablo sí habló en contra de la ley de Moisés. ¿Se fijan? Hay dos problemas. Las personas en Raíces Hebreas piensan que sí, Pablo realmente habló. Entonces están confirmando lo que dicen los cristianos. Pero eso es un gran error, gran error. Tenemos que tomarnos el tiempo de investigar todas estas cosas meticulosamente para no descalificar las epístolas que están llenas de mucho valor. O sea, estamos diciendo que Pablo es un mentiroso, estamos diciendo que Pablo es un falso apóstol. Ay, gente, por favor, tenemos que hacer las cosas bien. Eso es todo lo que tenía, ¿verdad?, en esta noche. Espero que por lo menos algo haya interesado el interés de poder explicar, de poder aprender a estudiar a Pablo de una perspectiva distinta, ¿verdad? Y no estar saturado solamente de un solo pensar. Tenemos que hacer un buen tesis y una antitesis y mirar las dos partes. Pesar con una balanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene más sentido según la evidencia que tenemos, según las escrituras? Entonces, mi deseo es que el Señor los bendiga a todos. Cuídense, por favor, pasen buenas noches. Y hasta aquí llegamos a esta transmisión. Shalom. Dios les bendiga.